Hoy vamos a continuar con el estudio sobre la secuencia del libro de Apocalipsis. La semana pasada pues llegamos hasta el cuarto sello, el cual la Biblia conoce como principio de dolores. Estudiábamos acerca de el joven noble, el hombre noble que fue a recibir el reino. Y veíamos cómo ese hombre noble que fue a recibir el reino es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Y esto ocurría precisamente en Apocalipsis capítulo 5. Hoy tenemos un título muy especial y es El novio retorna por su esposa. Y aquí esta es la promesa que nuestro Señor ha hecho a cada uno de nosotros, como su iglesia. Él dijo, voy pues a la casa de mi Padre. Y él decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y él iba a preparar lugar para que donde Él está, nosotros también podamos estar. Hoy vamos a ver en el libro de Apocalipsis precisamente este momento. Quiero comentarles que este ha sido uno de los momentos o de los estudios que me ha llevado más tiempo, precisamente luego de estudiar varios comentarios, varios autores, poder llegar a establecer el punto de vista que les voy a explicar el día de hoy. Quiero comentarles algo. Cuando hablamos de que la iglesia es arrebatada, eso implica salvación, redención final para la iglesia. Pero al mismo tiempo que implica eso, implica juicio para la humanidad. Esas dos caras de la misma moneda las vamos a ver hoy. En el momento que la iglesia es arrebatada, en ese momento también se desatan los juicios de Dios sobre la humanidad. En el libro de Lucas, capítulo 17, no lo voy a leer, solo se lo voy a mencionar. Ahí Jesús le hicieron una pregunta y esta vez fueron los fariseos. Le preguntaron si iba a establecer el reino de Dios en ese tiempo. Entonces Jesús les da una respuesta, pero luego a sus discípulos, Él les dice que su venida va a ser como en los días de dos personajes bíblicos. El primero es Noé. Él dijo, va a ser así como en los días de Noé, que compraban, se casaban, estaban ahí y la indiferencia ocurrió sobre aquella generación y entonces el juicio vino en forma de diluvio y se lo llevó a todos. Ahora, en el caso del diluvio, Dios dice precisamente, si mal no recuerdo, en Génesis 9, Él dice que un juicio así por diluvio no iba a volver a ocurrir sobre la humanidad. Un juicio donde Él iba a destruir toda carne no iba a volver a repetirse. Por eso Él dejó su arco en el cielo para recordar ese momento. El segundo personaje al cual Jesús se refirió en Lucas 17 es Lot. Y ahí en el caso de Lot podemos ver que precisamente dice la Escritura que el día que Lot salió de Sodoma, ese día cayó fuego del cielo. Y que así será el día que el Hijo de Dios se manifieste. Las referencias de que un juicio por fuego puede venir, esas son y abundan bastantes. De hecho dice que la ira de Dios se manifiesta como fuego. En Números 11 uno encuentra cuando Dios se enojó con Israel y un fuego empezó a consumir el campamento. Vamos a ver algunos de esos casos hoy. Por tanto, el estudio acerca de Lot es bien importante porque en varios pasajes de la Escritura, los voy a proyectar aquí a ver si se miran, en todos esos capítulos de la Escritura aparecen referencias al juicio de Sodoma y de Gomorra. Dios poniéndolos como ejemplo a Sodoma y a Gomorra de juicios que iban a venir o que vinieron a ciertas naciones o que van a venir en el futuro, los establece como un ejemplo de lo que va a ocurrir. El ejemplo de Sodoma y Gomorra es un ejemplo de lo que puede ocurrir. Entonces, hoy vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, pero para empezar vamos a ir al libro de Génesis. Así que le voy a pedir que vaya a Génesis 18. Ahí vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Porque vamos a estudiar acerca de Lot y vamos a ver algo muy interesante ahí. Bien, entonces Génesis 18. Aquí en Génesis 18, ahí está Dios hablando con Abraham. Ahí Dios se presenta a Abraham y Dios le cuenta a Abraham
que él va a ir a visitar a Sodoma y a Gomorra. Y dice así el versículo 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, porque el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces, Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, yo voy a ir a Sodoma, porque un clamor ha venido contra esa ciudad, contra esas ciudades. En aquel tiempo eran ciudades-estado, o sea, prácticamente había un rey en cada ciudad. Entonces él le dice, voy a ir a visitarles, porque ha habido clamor. Ahora, cuando usted ve Sodoma, ¿cuántos justos habían en Sodoma? 3. Lot y sus 2 hijas, porque fueron los únicos que se salvaron. De hecho, no habla que sus hijas eran justas, pero sí habla de que Lot era justo. Eso lo dice, creo que en el libro de Judas y en segunda de Pedro. Entonces, ¿cuántas personas estaban clamando ahí? A lo sumo, ellas 3, ¿va? Entonces, uno se pregunta, ¿cuál clamor es el que está subiendo para que Dios traiga un juicio sobre Sodoma? ¿Cuál es el tipo de clamor que está pasando si solo habían 3 creyentes a lo sumo? Quiero decirle algo. El libro de Ezequiel 16 nos da la respuesta. 16:49, Ezequiel 16:49 nos da la respuesta de por qué Dios trajo juicio sobre Sodoma. Y uno, cuando habla de Sodoma, uno recuerda rápidamente inmoralidad sexual. Sin duda, eso había inmoralidad sexual. Pero había algo más. Y eso declara Ezequiel 16:49. Y pregúntese si no está pasando eso en el mundo de hoy. ¿Sabe qué había? Injusticia social. ¿Qué es eso? Dice ahí que habían hombres que tenían mucha riqueza y mucha saciedad de pan y no compartían con el necesitado. Eso, dice Dios, fueron una de las causas por las cuales Él trajo el juicio sobre Sodoma. O sea que cuando vea el juicio sobre Sodoma, no solo piense en la inmoralidad sexual, el pecado así, sino también aquellos que no compartían con los necesitados. Era una situación que se daba en Sodoma, por la cual Dios trajo el juicio a esa ciudad. ¿Qué otra cosa clama la justicia divina? Esto está en Apocalipsis 18:24, usted lo puede encontrar ahí. Les he dicho, traigan su libreta, traigan su lápiz, porque les voy a dar muchas citas. Inclusive, en el chat vamos a escribir mi correo electrónico para que me puedan mandar sus consultas por correo electrónico. Y si usted quiere recibir todos los estudios, también facilítele el correo ahí en el chat a mi esposa, para que usted pueda recibir estos estudios que tenemos del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 18:24 habla del derramamiento de sangre de los profetas, de los santos, pero de toda persona en la tierra. O sea que todo derramamiento de sangre clama la justicia divina. ¿Quiere ver un ejemplo? Caín y Abel. ¿Qué dijo Dios cuando mató Caín a Abel? La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Entonces, cuando personas son asesinadas, cuando personas así mueren, es un clamor por la justicia divina. ¿Qué pasaba aquí en Sodoma? Había un clamor que ya estaba llegando a un punto donde era necesario ejercer el juicio. Aquí vemos en este versículo que todavía no había llegado a ese punto. Aquí cuando Dios dice, voy a descender y voy a conocer y voy a ver, ¿acaso Dios no lo sabía? Claro que Dios lo sabía. Pero en este momento todavía no era el momento de ejercitar el juicio o de ejercer el juicio sobre Sodoma. Todavía había un espacio de tiempo. Ahí usted ve la oración intercesora de Abraham. Abraham intercede y empieza a negociar con Dios. Señor, y si hubieran 50 justos, y si hubieran 25, y si hubieran 10. Entonces, y ahí ve la respuesta de Dios, que si hubieran así, dice, no voy a destruir la ciudad. Pero con lo que no contábamos es que Dios iba a sacar a los justos de ahí, entonces no iba a quedar ni uno, y entonces ahí sí iba a destruir la ciudad. No contábamos con su astucia. Entonces, eso demuestra cómo va a ser también el arrebatamiento de la iglesia. Dios no va a traer el juicio sobre la humanidad mientras su iglesia permanezca aquí. Mientras su iglesia esté aquí en la tierra, el juicio de Dios no se derrama. Pero yo quiero que usted anote una secuencia que vamos a encontrar en esta historia de Lot. Y esa secuencia así la va a encontrar ahora en Apocalipsis, y es lo que vamos a ver hoy. Para poder identificar
el arrebatamiento de la iglesia, vamos a recorrer esta secuencia. El primer punto de la secuencia es este que acabamos de leer acá, y es que el juicio está a punto de llegar debido a un clamor. Hay un clamor que llega a Dios y que demanda la justicia divina. Pregunto yo, ¿en nuestra generación será que hay un clamor así? Con tanta sangre derramada, con tanta persona asesinada, y no solamente personas adultas. Se ha legalizado en Estados Unidos el asesinato de bebés en el vientre de la madre. Legalizado, y es un negocio multimillonario. ¿Acaso eso dice Dios, que el fruto del vientre de la madre no es precioso para Él? Y entonces, ¿acaso eso no está clamando la justicia divina en esta generación, que lo ha hecho ya oficial, legal, y dice, no, ahí no hay ningún delito? El lugar que debería ser más de mayor protección para un bebé se vuelve el lugar más peligroso en Estados Unidos. Entonces, ese es el primer punto. Génesis 19:12, vamos al segundo punto. Los ángeles llegan a Sodoma, van ahí y Lot los hospeda en su casa. Pero cuando Lot los hospeda en su casa, sucede algo. Desde el más grande, dice la Escritura, hasta el más pequeño de esa ciudad de Sodoma fueron a la puerta de Lot. De seguro miraron muy guapos a los ángeles. Entonces, sácalos, le dicen, para que los conozcamos. O sea, ahí lo que les está diciendo, queremos tener relaciones con ellos. Querían abusar a los ángeles. Entonces, ahí sí, llegó al colmo, ¿va? Génesis 19:12, dice así. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. El segundo punto, después de lo que vimos en Génesis 18, es que aquí sí, ya el clamor en contra de Sodoma y Gomorra llegó a un nivel tal que amerita que el juicio de Dios caiga sobre esa ciudad. O sea, vea qué es lo que desata el juicio de Dios sobre, en este caso, una ciudad o sobre una generación, como en el caso de Noé. En el caso de Noé, la violencia era demasiada en la tierra y el designio del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Aquí lo que vemos es ya la decisión por destruir la ciudad está tomada. Entonces, y lo que le están diciendo a Lot es, tienes que salir de aquí. Yo quiero que vea, si Lot es el ejemplo de la iglesia para ser arrebatada, es que antes de que la iglesia sea arrebatada, la decisión del juicio tiene que ser tomada. La decisión porque se dé el juicio es primero antes de que la iglesia salga. Así vemos el caso de Lot. Sigamos leyendo. Versículo 22. Dice así: date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Aquí el ángel le está diciendo a Lot. El ángel sacó a Lot de la ciudad, lo puso afuera en las puertas de la ciudad y le dijo, sube al monte para que salves tu vida. Entonces Lot le dijo, no puedo, no creo que pueda llegar hasta allá arriba. Déjame ir a una ciudad vecina que se llama Zoar para que ahí pueda salvar mi vida. Entonces el ángel le dice esto: vete, date prisa, porque mientras tú no llegues allá, yo no puedo hacer nada contra esta ciudad. La decisión por destruir la ciudad está tomada, pero mientras Lot no esté a salvo, la ciudad no puede ser destruida. Entonces yo quiero que vea eso, esta secuencia importante. O sea, la ciudad no va a ser destruida mientras Lot no esté a salvo. Mientras la iglesia no esté a salvo, o sea, esté en el cielo, no puede venir el juicio sobre la humanidad. Hasta que la iglesia llegue al cielo, el juicio se va a derramar sobre la humanidad. ¿Qué sigue? Verso 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. El siguiente punto, el cuarto punto es, Lot está a salvo. Mientras Lot no llegara allá, el juicio no iba a venir, pero ahora Lot llega a Zoar. ¿Y qué es lo que sigue después de que Lot llega a Zoar? Verso 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos.
Entonces cae fuego del cielo. ¿Por qué estamos estudiando la historia de Lot y no la de Noé en este caso? Porque como explicamos al principio, Dios fue explícito al decir que no iba a traer un diluvio más sobre la humanidad. Pero las referencias a que la ira de Dios se va a manifestar con fuego son muchas. Entonces, y aquí vemos que en el caso de Lot, el juicio viene de esa manera. Ángeles ayudan a Lot a salir de la ciudad y ángeles llevan a cabo también el juicio. Entonces, ahora sí, estamos preparados para estudiar el libro de Apocalipsis. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, la semana pasada leí o estudiábamos el capítulo 4 y 5. Le hago un pequeño resumen. Capítulo 4 es una visión en el cielo, donde Juan viaja al cielo y ve en el trono a uno sentado, que es el Padre. Y dice que alrededor del trono habían 24 ancianos, 4 seres vivientes, y luego aparece ¿quién? El Hijo de Dios, Jesucristo. Y después de que aparece Jesucristo, aparecen también millares y millares de ángeles. ¿Quién faltaba ahí en ese cuadro? Un cuadro que se va completando a medida que usted lee capítulo 4, capítulo 5. ¿Quién no ha aparecido todavía en la escena? La iglesia. Entonces, veíamos que mientras Jesús va desatando los sellos, va rompiendo los primeros 4 sellos, hay efectos que ocurren aquí en la tierra, y esos efectos principalmente son producto del pecado del hombre. Y vemos ahora el 5.º sello. Apocalipsis 6, 9. Dice así: cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Será esta la iglesia arrebatada? No. ¿Por qué? Porque si fuera la iglesia arrebatada, no serían almas, serían personas con cuerpo. Cuando Jesús resucitó, ¿qué fue lo que les dijo a sus discípulos? Mirad mis manos, mirad mis pies, que Él mismo era, que Él había resucitado, Él había recibido ya un cuerpo glorificado. Aquí en este punto no está la iglesia arrebatada todavía resucitada, sino que son almas, son personas que están ahí clamando delante de Dios. Ya vamos a ver qué es lo que claman, pero son personas que habían muerto. ¿Por qué habían muerto estos? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Veamos el versículo 10, que era lo que clamaban. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Qué es lo que está pidiendo esta gente que está allá en el cielo? Que están clamando delante de Dios. Ellos están clamando justicia. Y dicho así, venganza también. O sea, ¿por qué? Porque han sido muertos por la palabra de Dios y están ahora en el cielo. Ahora, pregunto yo, ¿será que los juicios de Dios ya habían comenzado a este punto? Por lo que ellos preguntan, no han comenzado. Ellos dicen: ¿por qué no juzgas a los que moran en la tierra? Los moradores de la tierra, ya lo hemos explicado, habla de todos los no creyentes. En el libro de Apocalipsis aparece varias veces referencia a los no creyentes. Entonces, estos que están ahí clamando delante de Dios, están ahí pidiendo justicia, pidiendo venganza, pidiendo que sean vindicados. Entonces, y por lo que ellos preguntan, los juicios de Dios no han comenzado. Y aquí le dicen a Dios: ¿por qué no juzgas a esta gente? ¿Sabe que en Lucas 18 hay una parábola del juez injusto? Y esa parábola del juez injusto finaliza en los últimos 2 versículos relacionando, dice Jesús: ¿acaso mi Padre que está en los cielos no va a hacer justicia a sus escogidos que claman delante de Él día y noche? Les aseguro que no se va a tardar en hacerles justicia. Y luego dice: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús relaciona su segunda venida con un clamor que está ocurriendo en el cielo día y noche. Y aquí vemos un clamor que está ocurriendo. ¿Qué fue lo que desencadenó el juicio sobre Sodoma? Un clamor que llegó a Dios. Aquí vemos almas clamando justicia a Dios. ¿Hasta cuándo, Dios santo y verdadero, no vas a juzgar a los que moran sobre la tierra? Veamos cuál es la respuesta de Dios. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo,
hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que todavía más personas van a dar su vida por Jesús. Y al dar su vida por Jesús, ¿qué es lo que va a pasar? El clamor que sube a la presencia de Dios va a aumentar. Cuando ese clamor, así como en Sodoma y Gomorra, alcance un punto tal que ya reclama la justicia divina, que ya demanda que el juicio venga sobre la humanidad, es el momento en que el juicio va a comenzar. Ahora, ingenieros matemáticos, aquí hay una palabra que aparece en el griego. Descansasen todavía un poco de tiempo. La palabra poco ahí es la palabra micro. Y si usted que es ingeniero, usted lo entiende, o matemático, la palabra micro habla de algo pequeño. De hecho, lo usamos en las mediciones. Está el centímetro, el milímetro y está el micrómetro. Entonces, algo sumamente pequeño. Es la millonésima parte. Entonces, en la escritura, la palabra micro ha sido traducida como poco o también insignificante. Lo que les está diciendo a esta gente que está aquí clamando, a estas almas, es: falta un poquito, falta un poquito. Tiene que completarse un número de personas que va a aumentar el clamor contra esta generación antes de que el juicio sea derramado. A esta multitud se le dan vestiduras blancas. Las vestiduras blancas hablan de santificación, habla precisamente de han sido personas que Dios ha lavado con su sangre preciosa. Entonces, que están delante de Dios, pero no tienen cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre después de esto? Después del quinto sello. Ya vimos el primer punto relacionándolo con Lot, es que el juicio está a punto de llegar debido a un clamor. Eso es lo que estamos viendo aquí y que fue lo que vimos en Génesis 18. Vamos a ver el segundo punto, Apocalipsis 6, versículo 12. Dice así: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y usted sigue leyendo, y dice que las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra como quien arroja higos. Y luego también dice que el cielo se enrolló como un pergamino, y que toda isla y toda montaña fue movida de su lugar. Entonces, ¿y qué significa eso, pastor? Cuando uno ve todos esos acontecimientos y uno los interpreta literalmente, uno dice: aquí ya destruyeron la tierra prácticamente, porque que caigan las estrellas de los cielos sobre la tierra y que toda isla y todo monte fue removido, o que el cielo se enrolla como un pergamino. Entonces, ¿cómo podemos interpretar eso? Lo tenemos que interpretar todo a la luz de la palabra de Dios. Le voy a dar un par de citas para que las anote. Isaías 13, del 10 al 17. Ahí se usa el mismo lenguaje de que el sol se puso oscuro y que la luna se volvió roja como sangre. ¿Y qué significó ahí? Significó que Dios trajo juicio sobre los babilónicos o sobre Babilonia. Mandó a los medos, dice ahí la escritura, a que destruyeran a Babilonia en una noche. Entonces, que el sol se ponga así oscuro y que la luna se ponga de sangre, significa que viene el juicio. Eso lo vemos ahí en el libro de Isaías 13:10. ¿Qué significa que el cielo se enrolle como un pergamino? Eso usted lo encuentra en Isaías 34, del 4 al 8. Y ahí dice que el cielo se enrolla como un pergamino. Y cuando se enrolla como un pergamino, ¿qué quiere decir? Ahí mismo lo declara en Isaías 34. Significa que el día de venganza y el día de la retribución ha llegado. Y aquí, pastor, en Apocalipsis, ¿cómo me dice que es eso? Verso 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué significa todo ese lenguaje así, metafórico? Significa que el juicio de Dios ya ha sido decidido que va a llegar. Y aquí dice, ya el día de su ira ha llegado. ¿Qué es la promesa de Dios para su iglesia? Que Él nos va a librar de la ira venidera. Entonces, ¿se acuerda que le decía cuando Lot salió? Primero fue decidido que iba a ser destruida la ciudad. Dios dijo: voy a destruir la ciudad, así que agarra todo lo que puedas y salgan de aquí, porque voy a destruir la ciudad. Primero se toma la decisión, luego de que se toma la decisión, es tiempo de salir.
Entonces aquí vemos en Apocalipsis 6 que la decisión del juicio se toma. ¿Qué es lo que debemos de ver un poco más adelante? Que la iglesia sale. La iglesia es arrebatada. Y eso es lo que tenemos que buscar acá. Ahora, esa pregunta que habla ahí, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Se parece a la del Chapulín Colorado, ¿va? Ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Entonces, esta pregunta es una pregunta que aparece en un montón de lugares en la Escritura, siempre relacionado con la ira de Dios. Y acá, esa pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie?, habla de que ante el juicio de Dios, ¿quién va a poder estar de pie? ¿Quién va a poder ser salvo? ¿Quién va a poder librarse de esa situación? La Biblia nos muestra una única respuesta a eso. Solo hay un grupo de personas que va a poder estar de pie. Y esa es la iglesia. Y eso no por sus méritos, sino por la sangre de Cristo Jesús que fue derramada. Por eso es que vamos a poder estar de pie. Denle un aplauso al Señor. Voy a proyectar Nahum 1:6 para que vea esta misma pregunta. Dice así: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las piedras, las peñas. Hienden es quiebran. Entonces, su ira, ¿cómo se va a derramar? Como fuego. La ira de Dios se derrama como fuego. Por eso les decía, cuando estudiamos y usted ve la comparación con Noé y con Lot, ¿por qué en este caso tomamos Lot? Porque en el caso del diluvio, Dios prometió, no va a haber nunca más un diluvio de esa manera. No voy a destruir a la raza humana con un diluvio. Pero son muchas las referencias de que la ira de Dios se muestra con fuego. Y en el caso de Lot fue así. Ahora, aquí vemos en este pasaje de Apocalipsis 6 que se determina llevar a cabo el juicio. Este fue el segundo punto que vimos en la historia de Lot. Se determina llevar a cabo el juicio. El que se ha llevado a cabo el juicio en la historia de Lot representó dos cosas, dos caras de la misma moneda. La primera cara es salvación para Lot y la segunda cara es destrucción para Sodoma. Así va a ser el juicio de Dios. Y esto lo dice Salmos 76. Lo voy a proyectar. Salmos 76 muestra esas dos caras de la misma moneda, donde la ira de Dios para los hijos de Dios representa salvación, pero para los no creyentes es juicio divino. Salmo 76, versículo 7 dice así: tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Ve la misma pregunta, y esta pregunta tiene una respuesta en el cielo. Ya la vamos a ver. Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Anote eso. La tierra quedó suspensa, eso quiere decir quedó en silencio. ¿Cuándo va a quedar en silencio la tierra? Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. Cuando Dios se levante para juzgar, va a quedar en silencio la tierra. El rey se levantaba de su trono cuando iba a emitir un juicio contra alguien. Entonces aquí vemos que dice, cuando te levantaste, eso es porque el rey va a emitir un juicio. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, la tierra quedó en silencio. Ya le voy a mostrar ese silencio en el libro de Apocalipsis para que usted lo vea. Pero también dice, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ese día de juicio que va a iniciar va a traer salvación para todos los hijos de Dios. Pero trae ira y condenación para todos aquellos que decidieron no creer en Jesús. O sea, son dos caras. La primera es juicio, otra es salvación. Esto usted lo puede leer también en Romanos 2. Usted puede ver ahí que trae para los hijos de Dios honra, gloria y paz para los hijos de Dios. Pero trae destrucción y condenación para los que no decidieron creer en Dios. Y esto lo vamos a ver a continuación. Bien, en la historia de Lot decíamos, después que se decide hacer el juicio, aparece un ángel que le dice a Lot, tú tienes que llegar allá. Porque mientras tú no llegues allá, yo no puedo hacer nada. Y ese era el tercer punto, que los ángeles no podían actuar mientras Lot, que tenía que estar a salvo, estuviera a salvo. Y eso lo vamos a ver ahora.
los que tienen que estar a salvo para que los ángeles puedan actuar. Apocalipsis 7. Ya estamos avanzando. Apocalipsis 7. Aquí aparecen una cantidad de personas que se conocen como los 144,000 sellados. Los 144,000 sellados, no se vaya a perder, son israelitas. No son los testigos de Jehová, no se confunda con eso. La escritura es bien clara, son israelitas. 12,000 de cada tribu. Entonces, esos 144,000 sellados ocurren acá. Apocalipsis 7:2. Dice así: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, así como en Lot, mientras los que tienen que salir estén listos y salgan, los ángeles no pueden hacer nada. Vea que ya la determinación del juicio fue tomada. Ya la decisión de Dios de traer el juicio a la humanidad fue tomada. Ya el día de la ira ha llegado. Pero aparecen luego estos ángeles, ángeles que tienen poder para hacer daño a la tierra y al mar. Y un ángel les dice: todavía no. O sea, todavía vemos que los juicios de Dios sobre la humanidad tampoco han comenzado. A pesar de que ya se tomó la decisión, no han comenzado. ¿Por qué? Porque los que tienen que salir aún no han salido. ¿Y quiénes son parte de los que tienen que salir? Este grupo que está aquí. 144,000 sellados tienen que salir también como parte de la primera cosecha. ¿Por qué, pastor? Porque en Apocalipsis 14, a estos 144,000 sellados, Dios les llama, son primicias para Dios. Y la primicia era una parte apartada de los primeros frutos. O sea que de los primeros frutos, de la primer cosecha que tiene que salir de la tierra, este grupo forma parte. Entonces este grupo tiene que salir con toda la iglesia que va a ser arrebatada al cielo. Pastor, ¿y qué significa ese sello? De acuerdo a Efesios 1 y a Efesios 4, el sello para un creyente es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice la Escritura que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu de Dios para el día de nuestra redención. Entonces estos hombres que vemos acá están siendo sellados. El sello significa propiedad. Significa que pertenecen a Dios. Entonces esos que pertenecen a Dios están siendo sellados. ¿Para qué? Para el día de su redención. Bien, entonces este tercer punto vemos que así como en Lot, los ángeles tampoco podían actuar. A pesar de que ya la decisión de ejercer el juicio es tomada, los ángeles no pueden actuar mientras los que tienen que salir no han salido. ¿Qué sigue entonces? ¿Cuál era el cuarto punto en la historia que vimos de Lot? El cuarto punto en la historia de Lot es que Lot llega al lugar seguro. ¿Qué es lo que deberíamos de ver entonces en la secuencia de Apocalipsis? Usted ve que empiezan a sellar a esos 144,000 y cuando completan los 144,000, una visión sorprendente en el cielo ocurre. Una visión que, de acuerdo a cómo uno ve la redacción ahí, sorprende a Juan y lo cautiva. ¿Qué es eso? Apocalipsis 7:9. Dice así: después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palmas en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Aparece de repente una multitud en el cielo. Esta multitud es muy diferente a la que aparece en su comportamiento en Apocalipsis 5, en Apocalipsis cuando abrimos el quinto sello. Allá aparecían almas como aparecen estas. ¿Qué fue lo que Jesús dijo cuando Él resucitó? Mirad mis manos, mirad mis pies. Esta multitud dice que estaban de pie y tenían palmas en sus manos. Esta multitud es una multitud de personas resucitadas
que están allá con cuerpos glorificados en el cielo. Pastor, ¿y por qué dice que son cuerpos glorificados? Porque el cuerpo de carne y de sangre no puede heredar el reino de Dios. A ese reino no va a entrar un cuerpo así como el nuestro, va a entrar un cuerpo glorificado. Y si estas personas tienen manos y tienen pies, tienen cuerpos glorificados y están en el cielo. A la pregunta, ¿quién puede estar de pie cuando se manifieste tu ira? Esta iglesia o estas personas que están ahí dan la respuesta, porque estaban de pie delante del trono y del Cordero. Están en la presencia de Dios de pie. ¿Y qué es lo que dicen ellas? ¿Están clamando justicia divina? No, ellos están en celebración. De hecho, tienen palmas en sus manos. Esto recuerda cuando el Hijo de Dios entró en Jerusalén y que lo recibieron con palmas y diciendo: Hosana al Hijo de Dios, Hosana al Rey que viene pronto. Aquí vamos a aparecer en el cielo de un momento a otro, y así como aparece acá, que apareció una multitud, en un abrir y en un cerrar de ojos aparece esta multitud en el cielo. Y ahora sí, el cuadro está completo. Después de que aparecen los millares de ángeles, aparece ahora la iglesia en el cielo. ¿Y qué es lo que dice esta iglesia? La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Toda la honra y toda la gloria se la dan al único merecedor de ello, al Hijo de Dios y al que está sentado en el trono. No va a ser por nuestros méritos que vamos a llegar allá, sino que es por el mérito de Cristo Jesús, por la salvación provista por Dios. Por ellos es que tenemos entrada segura al cielo. Entonces, sigamos leyendo. Aquí vemos el cuarto punto. Lot llegó a un lugar seguro. La iglesia llega a un lugar seguro en el cielo. Aquí Juan le hacen una pregunta, uno de los ancianos que estaba con él, y le dice: ¿y estos, Juan, quiénes son? ¿De dónde han venido? Entonces Juan no sabía qué responder. Versículo 14. Dice así: eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Ya va a ver por qué dice: han salido de la gran tribulación. Porque lo que de aquí se desata en adelante es eso. Se desata una tribulación como no ha habido en la humanidad, ni va a haber, dice la Escritura, así. Y han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Verso 16. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de los ojos. El verso 16 es muy llamativo. ¿Qué es lo que esta iglesia, antes de ser arrebatada, estaba viviendo en la tierra? ¿Qué es lo que esta iglesia estaba viviendo antes de ser arrebatada? Vea, ya no sufrirán hambre. O sea que posiblemente en la tierra, antes de que la iglesia salga, va a haber hambre. Ya no sufrirán sed. O sea que posiblemente en ese tiempo había sequía. Ya no sufrirán ningún calor abrasador. O sea que en ese tiempo iban a estar sufriendo calor fuerte en la tierra. Eso es lo que Dios dice aquí. Ya no van a estar sufriendo nada de esto. Si usted le haya un parecido a nuestra realidad, pues no sé cuánto más va a pasar. Pero lo que aquí dice, ya no van a tener ninguna de esas situaciones. Ahí ya no va a haber ni hambre, ni sed, ni calor. Ya no va a haber necesidad de que haya luz, porque Dios mismo es la luz eterna que va a haber ahí en ese lugar. Y aquí el Cordero los va a pastorear. Y si usted sigue leyendo ahí en Apocalipsis, no lo hago por razones de tiempo, pero la idea es que usted en su casa siga leyendo. Dice que Dios el Padre va a extender su tienda de campaña, su tabernáculo, a esta iglesia. Y ahí se cumple la promesa de Jesús cuando Él dijo: voy a preparar lugar, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así fuera, yo os lo hubiera dicho. Él fue a preparar un lugar para que donde Él está, la iglesia esté. Y usted ve ahí en Apocalipsis 7 que Él dice que el Padre extiende su tabernáculo para con esta iglesia.
Entonces yo aquí veo ya la iglesia arrebatada en el cielo. Y eso va a ser de un momento a otro. Eso va a ocurrir en cualquier instante. Y claro, uno puede pensar que al ver toda la situación en nuestro mundo, en nuestra nación, eso ya puede ocurrir. Y sí, efectivamente puede ocurrir. Ahora, ¿cuánto tiempo más va a faltar? No lo sabemos. Puede ser en esta generación, en otra generación o en 100 generaciones. Lo que sí es que nosotros tenemos que vivir como ¿qué? Como que Cristo viene pronto. ¿Y por qué tenemos que vivir, pastor, si no sabemos cuándo Él viene? Porque Él lo prometió. He aquí, vengo pronto. Esa fue su promesa. Entonces, de esa manera tenemos que vivir. ¿Qué ocurría después de que Lot llegó a un lugar seguro, de acuerdo a la secuencia que hemos visto? Lo que ocurría era que Dios hizo descender fuego del cielo. Veamos ahora eso. Apocalipsis 8. Dice así: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Es el único silencio registrado en el libro de Apocalipsis. ¿Se acuerda cuando leímos el Salmo 76? ¿Cómo quedaba la tierra? La tierra quedaba en silencio. Aquí vemos que en el Salmo 76 decía que ante el juicio de Dios, ante la ira de Dios, la tierra quedaba en silencio. Aquí vemos que cuando se abre el séptimo sello, se hace silencio, como por media hora en el cielo. ¿Por qué? Por lo que viene. Versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Qué eran las oraciones de los santos? Era precisamente aquel clamor: Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a ejercer juicio sobre los que moran en la tierra? Yo quiero que noten que aquella multitud que fue arrebatada al cielo aparece dándole honra, gloria y honor al que está sentado en el trono y al Cordero. O sea que la bulla era increíble, pero de repente media hora de silencio. Cuando se abre el séptimo sello, todo el mundo se calla en el cielo, porque ya saben qué es lo que viene. Y lo que viene es la respuesta a la oración de clamor. Verso 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Qué fue lo que hizo el ángel? Lo agarró, el incienso que está ahí, con fuego del altar y lo arrojó a la tierra. ¿Qué representa eso? Precisamente que la ira de Dios se derrama como fuego. Sí, pastor, pero ese fuego parece un poco simbólico ahí en ese pasaje. Bueno, tiene que seguir leyendo. Versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Aquí habla de un fuego ya literal, un fuego que quema toda la hierba verde en el planeta. Se acabó la marihuana, les decía los del primer culto. Se acabó ese negocio del narcotráfico, ya no van a haber más presidentes así, involucrados con estas cosas. Se acabó todo ese negocio. Es interesante esto que aquí menciona por varias razones. Primero dice que es un efecto que va a afectar a toda la tierra, y que en ese efecto que va a quemar la hierba verde de toda la tierra, una tercera parte de la tierra va a sufrir los efectos más fuertes todavía. Y esa tercera parte de la tierra, no solamente la hierba se va a quemar, sino que los árboles también se van a quemar. O sea que aquí el calor va a ser tan intenso que quema toda la hierba verde de todo el planeta, pero en una franja, en una región del planeta, los efectos van a ser devastadores. Va a quemar hasta los árboles ahí. Cuando yo veo esto, lo único que se me ocurre es algún efecto solar que daña toda la tierra y que es tan fuerte que en algún punto alcanza su intensidad máxima, y en ese punto que alcanza su intensidad máxima daña hasta los árboles y claro, la vida humana. Pero el foco de este juicio es sobre la naturaleza, sobre los árboles. Entonces,
Cuando yo veo esto y me pregunto, ¿y qué podría ser esto? Bueno, les decía, una llamarada solar, un fuego solar fuerte. De hecho, como trabajo en el área de telecomunicaciones, frecuentemente vemos noticias de que una llamarada solar puede afectar las telecomunicaciones o los satélites. Si es más intenso, podría dañar aún la vida. Les decía en la mañana, al estudiar esto, curiosamente, hay una parte de la Tierra que es la tercera parte de la Tierra. Y que esa parte de la Tierra no aparece en las profecías bíblicas más adelante. Adivinen quién es. Todo el continente americano. Si usted va y mira las masas terrestres, el continente americano mide la tercera parte de la Tierra. Y es curioso porque Estados Unidos no aparece en ninguna profecía bíblica. Entonces, algunos dicen, ¿por qué desaparece Estados Unidos de los últimos tiempos? Entonces, esta podría ser una explicación. Se daña la tercera parte de la Tierra. ¿Y por qué América, pastor? Bueno, es una suposición mía para empezar. Pero América tiene una particularidad. Es el continente que más libertad religiosa ha tenido. En este continente se ha predicado la palabra de Dios desde el primer país hasta el último. Y Dios dice que su juicio va a comenzar en casa. Por eso no me extrañaría que un juicio así cayera sobre esta región del planeta. Porque está separada, muy separada de los otros continentes. Pudiera ser una posibilidad. Entonces, aquí vemos cómo esa secuencia que vemos en Lot se repite aquí en Apocalipsis. Y por eso cuando yo veo dónde se ubica el arrebatamiento en Apocalipsis, lo veo en esa multitud que aparece en el cielo. Algunos cuestionan, ¿y por qué Juan no pudo identificarlos? ¿Por qué si Juan, que era un apóstol de la iglesia, no pudo identificar a ellos como la iglesia? Le voy a explicar algo. Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, la iglesia estaba siendo perseguida. Juan mismo estaba desterrado en la isla de Patmos. Y para él puede ser increíble que aquella manada pequeña que estaba siendo perseguida por el Imperio Romano pudiera llegar a una gran multitud que nadie podía contar. Que de repente aparece en el cielo una multitud incontable de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, de toda tribu. Y aparecen delante de Dios, así de repente. Juan no lo podía creer y el anciano tuvo que explicárselo. Ellos son los que han salido de la gran tribulación. Y cuando dice de la gran tribulación salen antes de que la gran tribulación ocurra. Esto que vemos acá solo es el inicio. La próxima semana vamos a ver los juicios divinos sobre una humanidad rebelde. Este solo es el principio de lo que viene hacia adelante. Pero quiero terminar leyendo Lucas 21. Y Lucas 21, Marcos 13 y Mateo 24 son pasajes paralelos a Apocalipsis 6 en gran parte de su contenido. Son pasajes que usted ve, hambres, pestes, terremotos, todo eso lo ve así y aparece en esos versículos. Y en Lucas 21, versículo 36, Jesús nos da la respuesta de quiénes son los que van a estar de pie. Véalo. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Quiénes son los que van a estar de pie delante del Hijo del Hombre? Aquellos que estén velando. Aquellos que estén velando y aguardando que su Señor viene pronto son los que van a tener el privilegio de escapar y de estar en la presencia de Dios y de pie delante del Hijo del Hombre. A la pregunta de que cuando la ira de Dios comienza, ¿quién va a poder sostenerse de pie? La respuesta es una, es aquellos que han puesto su confianza en Dios, en el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, para lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Denle un aplauso al Señor. Y el llamado que nos hace este pasaje es a que velemos en todo tiempo. Y si usted lee ahí Lucas 21, dice, no se llenen de glotonería, ni de embriaguez, ni de los placeres de este mundo, porque va a venir como un lazo que va a abarcar a toda la tierra. Así va a venir, así va a ser la venida del Hijo de Dios. Y muchos van a quedar en aquel día, ¿acaso no eché fuera demonios en tu nombre? Y se van a quedar afuera. Porque cuando el Hijo del Hombre aparezca, Él se va a llevar a una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación. No por sus propios méritos, sino por los méritos de Él, porque Él la compró con su sangre. Ahí donde está, yo quiero que cierre sus ojos.
Y el llamado en esta mañana es que estemos a cuentas con el Señor, que estemos velando porque el día se acerca. Ahí no está con sus ojos cerrados. Si usted en este día siente que su vida no está bien delante de Dios, si usted ahí sabe que hay cosas que no han estado bien, que usted sabe que no han estado en orden delante de Dios, Él puede hoy, aquí, perdonar toda falta. Él dio su vida en la cruz para limpiarnos de todo pecado, limpiarnos de toda maldad. Si usted está aquí y quiere ponerse a cuentas con Dios, Él solo necesita una actitud en su corazón, que usted se arrepienta de sus pecados y le reconozca a Él como el suficiente Salvador. Puede hacerlo conmigo con esta sencilla oración. Señor Jesús, estoy aquí en esta mañana para pedirte perdón por todos y cada uno de mis pecados, para decirte, Señor, que he vivido alejado de ti, para decirte, Señor, que me he equivocado en mi camino, pero en este día y en este lugar yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, séllame con tu Espíritu Santo, cambia mi manera de ser, cambia mi carácter, transfórmame conforme a tu voluntad. Tu palabra dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Necesito, Señor, que hagas todas las cosas nuevas en mi vida. Así, Dios, te rindo mi corazón y mi vida. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie, vamos a adorar un momento al Señor. Gracias, Dios. A Él sea la gloria, a Él